del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes a todos. Estaba diciendo que hoy veréis que he cambiado la ubicación porque he encendido la chimenea. Y seamos claros, aquí sentadito al lado de la chimenea se está de capricho. Así que he decidido cambiar la ubicación. Socio está entre la butaca y la chimenea y se lo está pasando en grande. Así que parece que con la tablet podemos escuchar bien, pues ¿qué más queremos? Seguimos, como decía el otro día, con la Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. El último día hablamos, si recordáis, de lo que es la esencia de la vida de la Iglesia hacia adentro y hacia afuera. Entre otras cosas decíamos que la Iglesia hacia adentro vive sobre todo de los sacramentos y de la gracia, la oración y la vida sacramental, que comenzamos en el bautismo y se nutre de una manera especial a través del don de la Eucaristía. Hoy lo que vamos a hablar es de la Iglesia en relación con las demás realidades del mundo, por supuesto de tipo religioso. La Iglesia, ante el mundo, las religiones, los creyentes, los no creyentes, ¿qué obligaciones tiene? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su función? ¿A qué se tiene que dedicar? Según, insisto, la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Bien. Número 15. El número 15 habla de la relación de la Iglesia con las demás confesiones cristianas. Dice que la Iglesia, evidentemente, se reconoce unida, por muchas razones, con todos aquellos que han recibido el bautismo, aunque no profesan la fe en su totalidad o no guardan esa comunión necesaria bajo el sucesor de Pedro. Por tanto, bautizados somos muchos. El otro día comentaba que según el concilio, la auténtica Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Bautizados pues somos muchos. Ahora hay bautizados que no viven en plenitud toda la riqueza que significa ser miembro de la Iglesia católica. Algunos porque no profesan la fe en su totalidad. Los evangélicos no admiten los 7 sacramentos, como todos sabemos. Los evangélicos tienen un problema entre la fe y las obras. Los evangélicos, y no todos son iguales, aceptan el bautismo, algunos la Eucaristía, depende cómo, por tanto están bautizados, pero no profesan la fe en su totalidad. Los evangélicos, por ejemplo, no admiten la doctrina del purgatorio. Tenemos problemas con el tema de la justificación, aunque se han dado algunos avances. Y luego hay otros que son bautizados que prácticamente conservan la unidad de la fe, pero no admiten el primado de Pedro. Ahí podríamos hablar de los orientales, las iglesias orientales, las iglesias ortodoxas, e incluso de la iglesia anglicana,
Pues la Iglesia anglicana, en lo que es la fe, pues tenemos muchísimos puntos en común. Pero no podemos guardar la perfecta comunión porque faltan datos importantes. Entonces, la Iglesia Católica se siente unida a todos los bautizados, siendo consciente de que tenemos problemas de aceptación de la fe íntegra y tenemos problemas de la sucesión de Pedro. Bueno, y ante estos hermanos que están bautizados, pero con los cuales no es posible vivir la comunión plena por temas de fe o por temas de primacía del Papa, la Iglesia, ¿qué dice? Pues dice el concilio que para conseguir ser una sola grey bajo un único pastor, la Iglesia Madre, la católica, claro, somos la Iglesia Madre, porque de nosotros se fueron desgajando todos los demás. Es así. La historia manda. Se fueron desgajando. Entonces, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar. Espera. Bueno, entre la Iglesia, la paciencia es una virtud seria. Reza y trabaja, sobre todo evangeliza. Y exhorta a sus hijos, los que estamos dentro, a la purificación y la renovación. Quizá en algún momento, no cabe duda, que divisiones han podido surgir por la falta de testimonio de los que estamos dentro, pero todo esto, que es orar, esperar y trabajar, ¿para qué lo hacemos? Para que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Según el Concilio Vaticano II, según la Constitución Lumen Gentium, estamos todos llamados a la unidad. Y rezamos, esperamos y trabajamos para que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. ¿Y esto qué significa? Lo decía el otro día. Ustedes se fueron, ¿verdad? Vuelvan. Vuelvan. Yo sé que esto no suena bien, pero vuelvan. Y nosotros como Iglesia esperamos, rezamos, tenemos paciencia, nos queremos, oramos en comunión, intentamos ser mejores, pero por favor, vuelvan. Ustedes se fueron, vuelvan. Que los que estábamos en la Iglesia Católica en algún momento no hicimos las cosas bien, sí, pero vuelvan. Entonces, el hijo que se enfada porque un día su padre dice una cosa mal, se marcha de casa. Bueno, pues hijo, haremos todo el esfuerzo, pero vuelve. Si no te has ido, tú tienes que volver. Por tanto, la Iglesia, ¿cómo se siente ante los hermanos bautizados no católicos? Se siente en comunión, reza, espera y trabaja para ser mejor y para que vuelvan. Este es el número 15. Vamos al número 16. ¿Y la Iglesia cómo se sitúa frente a otros creyentes que no han conocido el Evangelio? Como veis, vamos a ir por partes. Cristianos no católicos y ahora creyentes que no han reconocido el Evangelio. Cuando la Iglesia habla de creyentes que no han reconocido el Evangelio, hace divisiones. Primero habla de los judíos y dice que con los judíos mantenemos una relación de afecto especial porque ellos, compartimos con ellos un Antiguo Testamento y en el pueblo judío nació Cristo. Por tanto, los queremos muchísimo.
pero nada más, los queremos muchísimo. Aquella oración del Viernes Santo que hablaba de los pérfidos judíos ya se cambió y los queremos muchísimo. Y reconocemos en ellos el Nuevo Testamento, pero nada más. Ustedes se quedaron ahí. No fueron capaces de acoger y de comprender el misterio de Cristo. No fueron capaces de comprender que las promesas se habían cumplido en Cristo. Los queremos muchísimo. Esta es nuestra relación con ustedes. Y con los musulmanes. Con los musulmanes hay algo que también nos une, y es su creencia específica en un Dios único. Es difícil entenderse con ellos, muy difícil. Con los musulmanes siempre hemos tenido dificultades graves. Vamos a ser claros. El Islam es una forma de entender la fe muy peculiar. Para ellos o eres musulmán o eres infiel. Y ahí para un musulmán el infiel no tiene más que un camino, o se convierte o es conquistado, o se le conquista. Bueno, creen en un Dios único, ahí están. La relación con el Islam nunca ha sido buena. Nunca ha sido buena. Nunca. Todavía se lo reprocha a los creyentes, a la gente, ¿no? Ustedes, por Dios, qué malos con las cruzadas. Dice, perdón. Las cruzadas, mire usted. Es decir, la Égira, que es cuando se considera la creación del Islam, es el año 622. Llevamos 600 años tranquilamente en los santos lugares. Llegan unos señores y te expulsan de allí a sangre y cuchillo. Y cuando tú intentas recuperar lo que era tuyo durante 600 años, te llaman asesino. Hombre, no, eso no. Estamos nosotros primero. El Islam, sí, cree en un solo Dios. Pero fuera de eso no tenemos nada que ver con ellos. Nada. Sí, ellos oficialmente hablan del Dios misericordioso. Tararí que te vi, de misericordioso nada. Ellos creen. Socio. Ellos creen en la guerra. Ellos creen en la guerra santa. Ellos creen en lo que creen. Ahí están. Pero son algo muy difícil. Lo respetamos, pero por favor, una cosa es respetar al Islam y otra cosa es decir que estos del Islam qué buena gente son. No. El Islam, ¿dónde va el Islam? Conquista, domina y arrasa. Esa es nuestra historia. Socio muy listo. Esa es nuestra historia. Y luego tenemos un montón de religiones que el concilio llama religiones de Dios desconocido. De Dios desconocido. Porque claro, las grandes, yo diría religiones o corrientes de espiritualidad, hinduismo y budismo, son religiones de Dios desconocido. Hay más que un Dios personal, hay dioses, entidades, experiencias, pero que es un Dios personal, cristianismo, judaísmo e islam. El resto no hay nada. Bueno, pues ahí los tenemos. No conocen el Evangelio y lo que dice la Iglesia sobre esta gente es que, bueno, si no han conocido el Evangelio y no han tenido culpa en ello y actúan de acuerdo con su conciencia y con la ley natural y llevan una vida recta, pues nadie los excluye de la salvación. Y también dice la Iglesia que en estas religiones, hola Edgar, en estas religiones, sea judaísmo, sea islam o sea otras espiritualidades, hinduismo o budismo, bueno, pues todo lo que tienen de bueno lo reconocemos, lo agradecemos,
E incluso entendemos que pueda ser una preparación remota para aceptar el Evangelio. Pero mucho cuidado con todo esto. Mucho cuidado con todo esto. El sincretismo religioso es peligrosísimo. Hola. Es peligrosísimo porque podemos dar la impresión de que al final es igual una cosa que la otra. Y al final empeñarnos en hacer de nuestra vida una especie de sancocho donde todo cabe y para nada sirve. Es tremendo que un cristiano que tenga una formación medio seria se empeñe en decir lo maravilloso del Islam, en hacer meditación trascendental, yoga y repetir mantras como los budistas. No, mire usted. Por favor, no me retroceda. El que ha conocido al Hijo de Dios, que después de conocerlo, retroceda a la reencarnación, al mantra y no sé qué, es un retroceso evidente. Entonces, la Iglesia dice, hombre, hay religiones, hay espiritualidades, hay aproximaciones, hay intentos en los cuales, si hay algo bueno de fondo, puede servir para el Evangelio. Pero también dice el concilio lo siguiente. Pero ojo, que también podemos vivir del engaño y al final decir que es una experiencia religiosa o que es una experiencia de Dios, cualquier cosa extraña. Sincretismo como con la Pachamama, sí. Es decir, y la gente puede decir, bueno, es que yo tengo mi propia religión, que es una religión del placer, es una religión de la nada. Por favor, no todo lo podemos convertir en una experiencia religiosa. Vamos a distinguir. Y ahí tendremos que llegar a más cosas. Bueno, por tanto, tenemos una relación con los bautizados, reconocemos la existencia de gente que cree en un Dios único, judíos y musulmanes, y gente que vive pues de otras espiritualidades. Bien, y ante esta realidad, la Iglesia, ¿qué planteamiento hace? El planteamiento que parece que hoy nos ofrecen es un planteamiento de viva cada cual lo suyo, cada cual sabrá, todo es válido, todos los caminos conducen a Roma, y yo, ¿por qué me tengo que meter en la vida de nadie? Eso es lo que hoy se vende. Pero esto es vender una mercancía falsa y averiada. Las misiones que siguen siendo imprescindibles, dicen que se hacen para promover la gloria de Dios. Interesante esto. La gloria de Dios. No hablamos de la gloria de Dios, de los derechos de Dios, de la alabanza de Dios. Se hacen para promover la gloria de Dios y para la salvación de todos. Claro, estamos para eso, para la salvación de todos. Y es que nos podemos encontrar con mucha gente a la que le están vendiendo que todos los dioses son iguales, cuando realmente están adorando a dioses falsos. Me da igual desde el comunismo salvaje al capitalismo salvaje, o al dios del sexo. No es que lo importante es la religión del amor, por tanto, sexo indiscriminado. Lo importante es compartir, y llevan a los dirigentes y comparten más que nadie. Es que hay que trabajar y sacar dinero, y el capitalismo salvaje, no. Hay mucha gente engañada, adorando a dioses falsos, y esa gente necesita que alguien le hable del auténtico Dios.
es importante la misión. Que alguien hable, que alguien explique, que alguien enseñe lo que es el auténtico Dios, de forma que la gente no viva engañada. Y veréis qué cosas tenemos que decir de este punto. Voy a entrar en el número 17, que es el último número de este segundo capítulo de la Constitución Lumen Gentium sobre el misterio de la Iglesia. El número 17 habla explícitamente de la misión. Y dice, parte de las últimas palabras de Jesús en el Evangelio. Recordemos el valor que damos todos a las últimas palabras de una persona. Hablas con alguien y te dice, ¡ay! Es que lo último que dijo mi padre antes de morir. Es que las últimas palabras de mi madre. Es que lo último que me dijo mi abuela. Pues las últimas palabras. ¿Recordamos cuáles son las últimas palabras de Cristo? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo antes de la ascensión? Id al mundo entero, predicad el Evangelio, enseñad a la gente, bautizad y enseñadles todo lo que os he mandado. Y es curioso porque a este Cristo que nos presentan como un Cristo medio memo, una especie de hippie, de perroflauta, es un Cristo que manda. Es un Cristo que habla en imperativo. Id a todos los pueblos. Haced discípulos de todos los pueblos, bautizando y enseñando. A mí me parece que en este momento negar la validez de la misión, diciendo que no hay que hablar de Cristo porque resulta que ya cada cual sabe por su cuenta, es ir de una manera flagrante en contra del mismo Evangelio. Hay gente que lo hace. Id al mundo entero y haced discípulos de todas las gentes. Fijaos, discípulos de todas las gentes en el mundo entero, bautizando y enseñando. Y esto, Pablo lo entendió tan claro que llega a decir eso tan requete conocido de ay de mí si no anuncio el Evangelio. La Iglesia, desde entonces hasta hoy, sigue enviando evangelizadores. ¿Para qué? Para constituir iglesias locales, para que la iglesia se extienda, para que la iglesia se funde y para que la iglesia arraigue de tal manera que se convierta a su vez en una comunidad evangelizadora. Y esto lo hacemos no por capricho ni por aburrimiento. Esto lo hacemos por puro mandato de Cristo. Y aquí van a aparecer cosas muy interesantes. La Iglesia predica con la palabra y con el ejemplo. Con el ejemplo y con la palabra, con las dos cosas. No, las misiones es abrir escuelas. Ejemplo y palabra, palabra y ejemplo. La Iglesia bautiza. La Iglesia nos ayuda a librarnos del mal y la Iglesia nos incorpora a Cristo. Y nos incorpora a Cristo a través del bautismo y nos va enraizando día tras día a través de la Eucaristía. Y dice más. La Iglesia va a todos los lugares. Sabéis que se nos acusa, y los mismos católicos a veces nos acusamos, de que es que la Iglesia cuando va a los lugares se carga la cultura existente y que somos unos desastres
desde la antropología, la historia y el respeto. Menos cuento chino. Porque en lo que se encuentra en muchos lugares, religiones primitivas o formas de vivir, no es tan perfecto como parece. Se han encontrado muchos disparates. Yo creo que volver a recordar el tema de los sacrificios humanos en la América precolombina es pura redundancia, pero es la realidad. ¿Qué tenía que hacer la Iglesia? Bendecir, aplaudir y fomentar los sacrificios humanos porque esa era su cultura. Cuando la Iglesia llega a una cultura más o menos distinta de la nuestra, la Iglesia jamás ha pretendido cargarse nada. Más aún, la Iglesia lo que hace es, lo que se le pide es que la realidad que se encuentra la purifique si tiene algo que purificar. Que eleve a una mayor consideración lo que le está viviendo y que lo perfeccione. Mirad para qué. Para tres cosas. Para gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Entonces, la Iglesia no rechaza. Es más, si uno va a América o África, ve imágenes con rasgos indios, ve imágenes de otro color, ve cómo en los ornamentos se han incorporado elementos de aquella realidad, pero sin ningún tipo de problema. La Iglesia asume. E incluso en muchas cosas, en la forma de celebrar, en los cantos, en la manera de acercarse, la Iglesia asume muchas cosas. La forma de construir templos, evidentemente, se construye desde la arquitectura de los lugares. Pero claro, hay cosas de las religiones y de la vida, de las costumbres del lugar, que necesitan purificarse. Y necesitan purificarse, elevarse, perfeccionarse. Mirad para qué tres cosas. Para gloria de Dios. ¿Por qué se nos olvida la gloria de Dios y nos quedamos siempre en lo que es meramente humano? Purificarse para gloria de Dios, para confusión del demonio. Ah, pero es que el demonio existe. Claro. Y se cuela por cualquier lugar. ¿O no pensamos que el demonio se puede colar diciéndonos que no cambiemos los ritos antiguos, que eso le va muy bien? Cuando estamos hablando de que para consagrar una pirámide en Sudamérica se llegaron a realizar hasta 80.000 sacrificios humanos, ¿el demonio qué pensaría de aquello? No, claro, es la realidad. Entonces se evangeliza. Se evangeliza en la cultura, en la forma de ser, aprovechando todo lo bueno que hay, pero purificando para gloria de Dios, confusión del demonio y felicidad del hombre. Ahora alguien me dirá que aquellos precolombinos eran felices cuando morían en sacrificios humanos miles cada año, para la felicidad del hombre. Y al hombre se le enseñaba, enseñamos, que la felicidad está en cumplir los mandamientos, que está en vivir las bienaventuranzas, que está en el perdón, que está en la misericordia, que la felicidad existe cuando uno se fía de Dios, que la felicidad de este mundo es preparación para la felicidad del mundo futuro. Estas son las misiones. Yo decía el otro día que si yo, conociendo la realidad de la misión y aquello a lo que estoy llamado, si yo conociendo la realidad de la felicidad y cómo purificar las cosas, me callo y dejo a la gente que siga viviendo como está viviendo, no solamente soy infiel a mi vocación de bautizado, sino que además soy una mala persona. Imaginad que va un evangelizador a la América precolombina, como fueron, y se encuentra con aquellos sacrificios humanos. Y dice, ¡ay, qué bonito! Me parece una cosa interesante. ¡Ay, qué bien! Por mañana vengo para que me enseñéis cómo se hace.
¿eso es ir en contra de la cultura o eso es ser mala persona? Yo creo que la buena persona que dice, esto no es voluntad de Dios, el Dios auténtico no quiere esto, sino que sepáis convivir como hermanos. ¿Quiénes se convirtieron los primeros al cristianismo? Los más oprimidos, pues estaban deseando que alguien les hablara de libertad y de justicia. Evidentemente, los que mandaban estaban en contra. Normal. Bueno, pues las misiones son necesarias. Pero son necesarias por el mandato de Cristo de anunciar el Evangelio a toda criatura. Hoy está mal lo del sincretismo. Bueno, y yo me hago una pregunta. ¿Y el demonio qué prefiere? ¿Que se anuncie en toda la tierra el nombre de Jesucristo o que digamos cada cual con lo suyo y qué más da? ¿Qué preferirá el demonio? Se lo piensa. ¿Qué preferirá el demonio? ¿Que se anuncie el nombre de Cristo por toda la tierra o que digamos cada cual a lo suyo y no importa? Y desde aquí, con la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II en la mano, tendremos que decir que las misiones están para hacer iglesia. Para hacer iglesia. Y que sí, que es una misión responsabilidad de todos, pero de una manera muy específica del sacerdote por una razón. Porque no hay iglesia sin Eucaristía y no hay Eucaristía sin sacerdotes. Por lo que, en la medida en que no hay vocaciones, pues la iglesia se desarma. ¿Qué querrá el demonio? ¿Que haya vocaciones o que no? Que no las haya, ¿verdad? Pues sigan ustedes por ese camino. Sigan ustedes por ese camino. ¿Qué más quiere el demonio? Que el hecho de que no haya sacerdotes y que no haya misiones. Todo el campo es suyo. Sigan ustedes por ese camino. Y les voy a leer, no quiero liarme mucho más, porque lo breve si bueno, 2 veces bueno, y lo malo si breve, la mitad de malo. Eso también hay que entenderlo. Pero sí voy a terminar hoy este encuentro con el último párrafo del capítulo 2 de la Constitución Lumen Gentium sobre la vida de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Mirad lo que dice el último párrafo de este capítulo 2. Y luego, si queréis, sacamos conclusiones. La Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria. La Iglesia ora y trabaja para que todo el mundo se integre en el pueblo de Dios. Nos queda claro lo que es la misión. Nos queda claro lo que es la misión de la Iglesia. Nos queda claro qué es lo que estamos llamados a hacer. A partir de ahí, todo lo que sea decir, lo diga quien lo diga, que es igual a la religión de cada uno, que todo es respetable, que todo es salvación, que todos los caminos son idénticamente lo mismo y que no importa dónde esté uno metido, el que diga eso, consciente o inconscientemente, está yendo contra la tradición de la Iglesia de 2000 años y contra el concilio, con un agravante, que normalmente los que dicen que esto es así, que esto hay que respetar y que no hay que hacer misiones, porque esto es el espíritu del concilio, vuelvo a decir que nos están engañando. Están engañando. Nos están engañando. ¿Por qué no hay vocaciones? Pues hay vocaciones por una razón. Si es igual ser cristiano que no ser cristiano,
Si el cielo lo tenemos ganado de todas maneras. Si es lo mismo un camino que otro. ¿Qué sentido tiene una vocación a la vida religiosa o una vocación misionera? Dicen cada vez hay menos vocaciones misioneras, normal. Si nos hartamos de decir y de escuchar que los misioneros somos unos genocidas, que nos cargamos las culturas autóctonas, que no sabemos lo que queremos, que hay que respetar y que para llegar al cielo y vivir en plenitud felizmente es igual ser inca que maya, que adorador de la Pachamama, que católico, que musulmán, ¿para qué una vocación? ¿Para qué? La crisis de vocaciones viene por muchos motivos. Una de ellas es evidente, pues está incluso en la propia demografía. Si antes las familias tenían 5 o 6 hijos y ahora tienen uno, pues cada vez hay menos hijos para todo. De acuerdo. Pero aparte de eso, si quitamos lo sobrenatural y convertimos la fe de la Iglesia en algo meramente humano, si predicamos una Iglesia solamente ocupada de lo social y de los pobres, si al cielo vamos todos, si todas las religiones son iguales, y lo único que importa es estar con el desfavorecido, ¿para qué me hago sacerdote? ¿Para qué me hago religioso? ¿Para qué? Luego, en la ausencia de vocaciones, tenemos de fondo, ausencia de vocaciones, un problema teológico. Y es el de mostrar la Iglesia, es el de mostrar la fe, es el de mostrar la vida eterna, es el de mostrar el sentido de nuestra vida de otra manera. Tú dices, es necesario que todos me conozcan a Cristo. Es una pena que haya gente que viva sin conocer a Jesucristo. Ah, no, claro, Claudio, bautizar nada. No solamente bautizarnos es algo prioritario, sino que a veces hemos convertido las misiones en una forma de justificar cualquier barbaridad porque es propio de su cultura. Y cuando alguien que se ha pasado toda la vida en misiones te dice, me siento orgulloso porque no he bautizado a nadie, pues te da mucha pena. Porque todo esto que venden como consecuencia del concilio y del espíritu del concilio es completamente anticonciliar. Es decir, yo me voy a las misiones, al Amazonas, para decirle al indio del Amazonas que todo lo que hace es perfecto, que está todo muy bien hecho y que todo está fenomenal y que no se complique la vida. ¿Para eso? Si me voy al Amazonas para que en lugar de hablar de Cristo y de animarles a vivir más en plenitud, terminaré yo con el taparrabos y bailando la danza con los indios. ¿Para eso? Está pasando, ¿eh? Pues estamos viendo, Lourdes, tiempos recios. Pero son tiempos recios por una razón, Lourdes. Porque sabéis que en cuanto alguien dice que hay que hacer misiones, pues se le tacha, se le llama retrógrado y se le dice que usted no está en el mundo. Lo cual es una alegría, porque nosotros no estamos para estar en el mundo, sino para predicar en el mundo. Se supone. Ya tampoco lo sabes, ¿no? Usted, don Jorge, no está en el mundo y falta que me hace. Yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Ya lo sé. Eso es el Evangelio, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo anunciando a todos los hombres que Dios quiere para ellos una vida en plenitud aquí y en el cielo. Digo yo que es así. Y enseñar a los hombres el sentido del amor, de la entrega, del perdón, de la justicia, el sentido de la trascendencia, el sentido de la dignidad personal como hijo de Dios que eres. Se lo enseñan las misiones. Y cuando dice, yo quiero ser de esos, pues se le bautiza. Y se le bautiza no solo como un gesto externo, sino para que entre a formar parte del cuerpo místico de Cristo, se le perdone el pecado original. Y se alimenta con la Eucaristía, que es mucho más que el sacramento de compartir, sino que es el sacramento de compartir con Cristo y hacerte de Cristo.
Pues por ahí va la cosa. Yo termino este capítulo de hoy, perdonadme, repitiendo el último párrafo que he leído del número 17 de la Lumen Gentium. La Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del Espíritu Santo, y en Cristo, cabeza de todos, se rinda al Creador universal y Padre todo honor y gloria. Si después de esto alguien me dice que las misiones no son útiles, que cada cual viva como le dé la gana y que todo es igualmente valioso y que la misión de la Iglesia no es anunciar el Evangelio, pues tendría que decirles que esto no es la doctrina de la Iglesia. Por tanto, la misión de todos, en cualquier lugar, la misión que todos sean hijos de la Iglesia. Y en esta misión, los sacerdotes, una misión especial. Bueno, misioneros los laicos, sí. Misioneros laicos, evidentemente. Pero si no hay Eucaristía, nunca habrá una iglesia viva. Y la Eucaristía hoy por hoy es cuestión de sacerdote. Y si no es sacerdote, pues si no es sacerdote, no es sacerdote. Pero procuremos que haya. Porque si no es sacerdote, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no hay iglesia. Por tanto, el demonio, feliz de que no haya vocaciones. Qué cosas, ¿eh? Bueno, pues por hoy bastante hemos tenido. Rápidamente saldrá Conchita diciendo, deberes, hay que hacer deberes. Evidentemente. El próximo jueves, a las 8 de la tarde, comenzamos con el capítulo 3. Hemos hablado hasta ahora de lo que es la Iglesia, cómo se presenta y tal. Bueno, pues a partir de la semana que viene vamos a ver la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente qué son los obispos y para qué están. Bueno, pues eso para la semana que viene. Comenzamos el capítulo 3. Vamos a leer a partir del número 18 hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. ¿De acuerdo? Y ahora ya pues toca cenar. Buenas noches, buena cena y para terminar recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos proteja de todo mal y un día nos lleve al cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, buena cena y nos seguimos viendo. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches.